Muy buenos días o muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a ver lo que es la conciliación bancaria. Este tema, bueno, no estaba previsto analizarlo este año, pero a pedido de la suscriptora Sonia Afonso, lo he realizado para que ella le pueda quedar el material y también le pueda servir para aclarar las dudas que tenga o para lo que necesite. Así que espero que les guste y vamos a darle nomás. Lo primero que tenemos que analizar es qué es lo que significa esto de conciliación bancaria. Y cada vez que tengan la palabra conciliar, no solo en contabilidad, ¿sí? Lo primero que tienen que tener en la cabeza es que vamos a comparar algo. Y en esta ocasión lo que estamos comparando es el saldo que tenemos en nuestro mayor de banco, ¿sí? Ojo, que si estamos viendo el mayor de Banco Nación, lo tenemos que comparar con el resumen del Banco Nación, ¿sí? Cada banco va a tener su mayor, entonces agarramos ese mayor de banco y lo comparamos con el resumen o el extracto bancario de ese mismo banco. Entendido esto, que vamos a comparar estos dos elementos que acabamos de nombrar, he decidido desarrollar el tema en base a dos preguntas que van a ser las siguientes. ¿Por qué realizamos esta conciliación bancaria y cómo la realizamos? Y después, para cerrar el tema y que quede bien en claro, les he agregado un ejemplo. Bueno, ¿por qué realizamos esta conciliación? Porque es muy normal de que cuando llegue el cierre, ya sea del ejercicio, del mes o de la semana, cuando se solicite ver el saldo del banco, es normal que el extracto bancario y el mayor del banco no coincidan, ¿sí? Con lo cual, vamos a tener que identificar cuáles son estas diferencias comparando, conciliando, y a partir de allí ver si es necesario ajustar nuestra contabilidad o no. Estas diferencias que surgen pueden derivar de los siguientes elementos, que enseguida también vamos a ir desarrollando cada uno. Gastos o cargos bancarios, cheques que hemos emitido y no se han cobrado, depósitos de cheques que aún no han sido acreditados por el banco, errores o omisiones que haya cometido la empresa en la contabilidad, como también pueden haber errores u omisiones pero que haya realizado el banco. Bueno, vamos a analizar el primero, los gastos o cargos bancarios, ¿sí? Esto es muy común que nosotros recibamos el resumen bancario y nos salga algún tipo de comisión que nos haya cobrado el banco o algún tipo de gasto y que no nos hayamos enterado, no nos mandó un mail o nos llamó y nos dijo, disculpe, soy el banco, le voy a cobrar determinada comisión o determinado seguro. El banco directamente lo cobra y ya nos aparece en el resumen, con lo cual nunca lo pudimos contabilizar. La segunda diferencia derivan de cheques que emitió la empresa, por ejemplo, le teníamos que pagar a un proveedor, hicimos el cheque, se lo dimos, directamente salió de nuestra contabilidad, pero nuestro proveedor aún no ha ido al banco a cobrarlo. Recuerden que los cheques corrientes tienen 30 días para ser cobrados, con lo cual eso genera una diferencia, pero es lo que se llama diferencia transitoria, porque el día que el proveedor se presente y lo cobre, va a salir el descuento en el banco y ahí va a terminar coincidiendo con nuestro mayor contable. La tercera diferencia son depósitos de cheques aún no acreditados por el banco. ¿Qué significa esto? Nosotros teníamos cheques que nos dieron nuestros clientes, fuimos al banco, los depositamos, pero como muchas veces depositamos cheques, por ejemplo, nosotros tenemos cuenta en el Banco Nación, pero los cheques son del Banco Crédit Coop y del Banco Francés, como no es del mismo banco,
tardan un plazo de 48, 72 o 96 horas en ser acreditados por el banco. ¿Sí? Esto es por un proceso de verificación. Hay que tener en cuenta que esto también es una diferencia de tipo transitoria, porque en nuestra contabilidad, cuando depositamos el cheque, ya lo aumentamos en el banco, en el mayor de banco. Pero el banco esos días no lo va a tener a la acreditación. Pero cuando pase el plazo y haya verificado que sí corresponde, lo va a reflejar en su resumen bancario. Es decir, que tarde o temprano se va a regularizar esa diferencia. Y las últimas dos diferencias que tenemos son errores que haya cometido la empresa, ¿sí? De cualquier tipo de naturaleza, ya sea, por ejemplo, teníamos la comisión y en vez de contabilizarla en el Banco Santander, la contabilizamos en el Banco Nación. ¿Sí? Es un error típico, lo único que hay que hacer es reclasificar. Y errores que también haya hecho el banco, también puede tener nos acredite plata en nuestra cuenta que no es nuestra. Entonces cuando se da cuenta, directamente lo va a sacar. Ahora bien, como yo ya recién les decía, estas diferencias, que vimos los 5 tipos, algunas son transitorias y otras van a ser permanentes hasta que las regularicemos nosotros haciendo un asiento contable. Por eso estas diferencias yo les digo que generan partidas conciliatorias. ¿Y qué se refieren estas partidas conciliatorias? Las dividimos en dos, las que no deben registrarse porque son transitorias y las que sí deben registrarse para poder hacer coincidir nuestros resumen bancario y nuestro mayor contable. ¿Cuáles son las que no se deben registrar? Los depósitos aún no acreditados. Recuerden que esto es deposito cheques que son de otros bancos, entonces tardan 48, 72 horas en ser acreditados por el banco por la verificación. Sola se va a acomodar esa diferencia. Los cheques emitidos y no presentados al cobro, hago un cheque, va a depender de cuándo la persona que tiene el cheque va al banco y lo cobre para que se regularice la diferencia. Y los errores y omisiones del banco, esto no corresponde a hacer el asiento porque la persona que lo tiene que arreglar es el banco. El banco cometió un error y cuando ellos lo arreglen directamente el saldo va a coincidir. Ahora bien, ¿cuáles sí van a generar un asiento contable? Las restantes, es decir, errores que cometamos nosotros porque lo imputamos a otra cuenta contable, o las notas de débito o de crédito que haga el banco y yo no me enteré y lo veo reflejado en el resumen. Eso yo lo tengo que contabilizar porque es un gasto que yo no había registrado. Habiendo visto todo el porqué y explicando las diferencias, ahora vemos cómo se hace esta conciliación bancaria. Lo primero que hacemos es comparamos tanto los débitos y créditos del resumen bancario con los de nuestro mayor de bancos. Lo segundo que hacemos, tildamos todo aquello que coincida, lo que esté bien. Tercer paso, distingo con un círculo las diferencias que encontremos entre ambos para luego determinar si generan un asiento contable o no. Cuarto, armo un cuadro de conciliación bancaria, ya lo vamos a explicar. Y el último paso es registro en el libro diario los asientos contables que corresponden. ¿Qué es lo que es este cuadro de conciliación bancaria? Tengo dos alternativas para realizarlo. La alternativa A, parto del saldo según la contabilidad, y la alternativa B, parto del saldo del resumen bancario. ¿Sí? Cualquiera de las dos es válida. Lo único que tengo que tener en cuenta es lo siguiente. Si parto del saldo de la contabilidad, le tengo que sumar los cheques que emití y que no se han cobrado, porque yo los había restado de mi contabilidad, entonces ahora los sumo para que coincida. Después sumo también las notas de crédito bancarias, ¿sí? Y le resto los depósitos no acreditados, le resto las notas de débito bancaria y le resto los cheques cobrados
y no contabilizados. Al hacer este proceso, con las 5 diferencias, fíjense en que cada una va a restar o sumar de acuerdo a corresponda, voy a poder llegar al saldo del resumen bancario. Si uso la alternativa B, es al revés. Lo que recién se restaba se suma y lo que se sumaba se restaba. Es decir, hago saldo según el resumen más depósitos no acreditados porque el banco, como todavía no había sumado el depósito que realicé, lo sumo ahora para que me coincida. Sumo las notas de débito bancarias. ¿Qué quiere decir esto? El banco había restado el valor, ahora lo sumo porque como yo no lo contabilicé, de esta manera lo hago coincidir. Y sumo cheques cobrados y que no haya contabilizado. ¿Qué es lo que resto? Cheques emitidos y no cobrados, porque yo en el libro mayor ya lo tengo restado, de esta manera lo hago coincidir en el resumen, y resto notas de crédito bancario, ¿sí? De esta manera llego al saldo según la contabilidad. Fíjense, mayor contable, saldo final 29.900 y tengo que llegar al saldo de resumen bancario de 21.050. ¿Cómo hago para coincidir estos valores? Bueno, a los 29.900 le sumo los cheques que emití y no se cobraron, que esto suma 1.600. Le sumo la nota de crédito bancaria, porque fue un error del banco y me están reintegrando la plata, 200 pesos, menos el depósito que todavía no se acredita, ¿sí? Yo ya lo... 10.000 pesos. Le resto la nota de débito bancaria, ¿sí? El gasto que nunca tuve en cuenta. Y le resto los cheques cobrados y que no contabilicé, ¿sí? Resto 500. De esta manera llego a los 21.050 del saldo del extracto bancario. Si lo veo al revés, de los 21.050, tengo que sumar el depósito no acreditado, ¿sí? Recuerden que yo ya lo había sumado en el mayor, no estaba en el extracto. Lo sumo ahora como diciendo, bueno, en el extracto no estaba, lo sumo. Sumo la nota de débito bancaria porque el extracto lo salía restando, ahora lo sumo para anularlo. Sumo los cheques cobrados y que no se contabilizaron. El extracto figuraba restando, pero no estaba en la contabilidad, con lo cual lo sumo para anular la diferencia. Y resto cheques que emití y que no se cobraron, figuran en el mayor y no en el extracto. Y resto la nota de crédito bancaria, que en el extracto figuraba sumando porque me estaban devolviendo plata, lo resto para anularlo y llego a los 29.900 del saldo de la contabilidad. ¿Ven cómo de cualquiera de las dos alternativas llego al otro saldo? Con lo cual sirve de las dos maneras. Bueno, ahora me queda el último paso, que es hacer los asientos contables que correspondan, ¿sí? De aquellas diferencias que van a ser permanentes y las tengo que contabilizar para que desaparezcan. Si recordamos un poquito, recién dijimos que solo dos cosas daban lugar a asientos contables. Los errores que cometa nuestra empresa. Por ejemplo, acá había uno, se cobró un cheque en el banco y nunca hicimos el asiento contable de la salida del cheque por el pago del teléfono. ¿Cómo hago el asiento? Gastos generales, ¿sí? Si su empresa tiene alguna cuenta que diga teléfono, bueno, usarán teléfono, pero el plan de cuenta que yo he estado enseñando por ahora lo mando a gastos generales, que dice cheque por pago del teléfono, a Banco Santander Río por 500 pesos, ¿sí? Según la conciliación bancaria. De esa manera queda acomodado esta diferencia. Y por otro lado, lo que genera asiento contable son las notas de débito o las notas de crédito que hace el banco y yo nunca me enteré. Por ejemplo, nota de débito bancaria por gastos bancarios por 150 pesos. Que era otra de las diferencias que teníamos. ¿Qué es lo que hago en el asiento? Gastos bancarios o comisiones bancarias, de acuerdo a la cuenta contable que tengan, a Banco Santander Río 150 pesos según conciliación bancaria. Y por último, tengo la nota de crédito bancaria por gastos bancarios. Recuerden que yo les había dado el ejemplo, me cobraron un gasto que no correspondía
Entonces el banco hace una nota de crédito y me devuelve la plata. Es decir, que el saldo de mi banco aumentó. ¿Qué asiento contable corresponde? Banco Santander Río, porque aumenta, recuerden que es un activo y los activos aumentan por el debe, a gastos bancarios, que es un egreso, los egresos disminuyen por el haber. 200 pesos en cada uno, según conciliación bancaria, y me queda todo cuadrado. Bueno, esto fue la explicación de conciliación bancaria, espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, no duden en escribir, que les respondo en el acto. Y como siempre les digo, muchas gracias y seguimos en contacto. Por favor, no se olviden de ponerle me gusta al video y de suscribirse para que estén al tanto de cuando siga subiendo nuevos temas que les puedan servir.